El historiador griego Plutarco nos cuenta en sus máximas de espartanos que un tal Pantedas fue como embajador a Asia, y al mostrarle a alguien una sólida muralla exclamó: «Por los dioses extranjeros, bello gineceo». El gineceo se trataba de la habitación de las mujeres en la antigua Grecia. Básicamente les estaba llamando afeminados por usar murallas. Pero este dicho es buenísimo porque solo con 6 palabras ya nos muestra el carácter espartano: breve, conciso, viril y no menos ocurrente. Este tipo de expresiones las conocemos como laconismos, haciendo referencia a la zona de Grecia que habitaban los espartanos en la antigüedad, y era uno de los rasgos por los que eran conocidos entre los demás griegos, sobre todo al compararlos con los atenienses y su amor a los largos y bellos discursos. Pero volviendo al dicho, algunos os preguntaréis cómo podían defenderse si no usaban murallas en una época en la que la guerra estaba a la orden del día. Y Plutarco también nos responde a eso a través del rey espartano Agesilao II. Cuando otro intentaba saber por qué Esparta estaba sin murallas, señaló a los ciudadanos armados y dijo: «Estos son los muros de los espartanos». A otro que deseaba averiguar lo mismo le dijo: «No se deben fortificar las ciudades ni con piedras ni con vigas, sino con las virtudes de sus habitantes». Estas virtudes que menciona eran una dieta muy estricta, el respeto por sus antiguas tradiciones y entrenamientos más extremos que los que cualquier youtuber de fitness hace a día de hoy. De las dos últimas hablaremos después. ¿Pero qué dieta llevaban los espartanos para que se considerase tan severa? Los espartanos, por ley, no podían trabajar ni comerciar, ni siquiera tener monedas de plata o de oro. Sus vidas estaban exclusivamente dedicadas a la guerra. Así que al ser prácticamente autosuficientes, no importaban tantos productos como sus vecinos. Y fue bajo estas circunstancias que la dieta de los espartanos se hizo austera y frugal, con comidas como el pan llamado maza, higos, queso, pero lo más importante, melas somos, que traducido sería algo así como caldo negro, y era una sopa con carne de cerdo y con sangre. De hecho, Ateneo, el autor de los himnos sofistas, nos habla de un hombre de Síbaris, ciudad conocida por su abundante lujo, que al probar ese guiso exclamó: «Es natural que los espartanos sean los hombres más valientes del mundo, porque cualquier hombre sensato preferiría morir 1000 veces antes que vivir de una forma tan miserable como esta». Bueno, esto ya son palabras mayores, vale que lleva sangre, pero la morcilla también y a mí personalmente me encanta. Y por eso me he dispuesto a probar este plato, el melas somos. Lamentablemente no tenemos como tal una receta escrita, pero muchos autores distintos nos dejan los ingredientes. Y estos son carne de cerdo, vino y sangre. Pero eso sí, hay un último ingrediente no mencionado que los historiadores, basándose en recetas modernas, suponen. Veréis, la sangre al calentarse se coagula. Esto es justo lo que sucede con la morcilla. Así que los platos modernos lo que hacen para evitarlo es añadirle un chorrito de vinagre, cosa que hace que la sopa se quede como una salsa densa en vez de como un bloque. Muy bien, ya conocemos los ingredientes. En cuanto a las cantidades y a la preparación, nos basaremos en recetas modernas para guisos con sangre como el dinuguan filipino o el schwarzsauer alemán. Por tanto, lo que necesitaremos es 1 kilo de magro de cerdo, 600 ml de sangre de cerdo. Por desgracia no encontré a nadie que me vendiera sangre líquida, tuve que usar sangre coagulada. Si tenéis sangre líquida a vuestra disposición, usadla, pero si no, tendréis que triturarla como hice yo. 1 litro de agua, 50 ml de vino tinto, 300 ml de vinagre de vino blanco. Este guiso va a saber bastante a vinagre, así que le podéis quitar un poco si no os gusta, pero tampoco os paséis porque puede que no haga efecto y coagule la sangre, que es justo lo que no queremos. Pero bueno, como os iba diciendo, 4 cucharadas de aceite de oliva y una pizca grande de sal. Para la preparación primero metemos la sangre coagulada en una trituradora con unos 300 ml del agua y la trituramos hasta que se quede espesa pero sin grumos. Después vertemos el aceite en una olla, subimos el fuego y añadimos el magro. Sazonamos y lo removemos hasta que coja color. Soltará mucha agua al principio, que tendremos que evaporar. Cuando vuelva a freír como tal, podemos bajar un poco el fuego para que se dore bien. Cuanto más oscuro se ponga, más sabor tendrá, pero tened cuidado de que no se os queme el fondo de la olla. Después desglasamos el fondo con el vino y añadimos el vinagre y el agua que nos quede. Cuando se ponga a hervir, bajamos el fuego y dejamos que se cocine sin tapa durante unos 40 minutos o hasta que la carne se quede tierna y se haya reducido el caldo. Entonces añadimos la sangre y removemos bien para que se mezclen todos los sabores, dejando que se vuelva a reducir un poco el guiso durante unos 10 minutos. Y mientras se termina de cocinar nuestro melas somos, tenemos el tiempo justo para hablar de las costumbres que hicieron a los espartanos los guerreros más feroces de la historia. Pero primero dadle like si os está gustando este episodio, suscribíos y activad la campanita para ver más como este. Y ahora, pasamos a la historia. Dórico, Jónico y Corintio. Estos 3 órdenes fueron el sello griego por excelencia. Allí donde al alzar la mirada se encontrase un capitel con volutas, uno reconocía a su amada polis, las ciudades-estado griegas ilustres por su templanza, su fortaleza y su prudencia. Pero ¿a que no os habéis planteado nunca de dónde vienen estos 3 nombres? Cuenta la leyenda que a la muerte de Hércules, o Heracles como lo conocían los griegos, sus hijos y descendientes fueron exiliados de los reinos que les pertenecían por herencia. Se refugiaron entonces en Atenas, en la corte de Teseo, el valeroso héroe que acabó con el Minotauro. Y se dice que al consultar a la pitonisa del oráculo de Delfos, esta les dijo
dijo que antes de retomar sus tierras tendrían que esperar al tercer fruto. La pitonisa siempre hacía lo mismo, soltaba augurios así ambiguos, como el horóscopo, y es que así es imposible fallar. Pero bueno, justo eso hicieron los Heráclidas, entendiendo que se refería a las cosechas, y por eso mismo fracasaron intento tras intento. Y después de morir muchos y ser acechados por una plaga en Atenas, tuvieron que retirarse de Atenas a Tesalia. Como podéis comprender, estaban ya hasta los huevos, así que volvieron a la pitonisa y esta les explicó que por tercer fruto se refería a la tercera generación. Y así fue que la tercera generación de descendientes de Heracles, unos 60 años después de la guerra de Troya, consiguió retomar el Peloponeso. Este evento pasó a llamarse el regreso de los Heráclidas, pero los historiadores modernos la conocen como la invasión dórica, porque durante esta época, el colapso de la Edad del Bronce, los dialectos griegos que habían existido en el Peloponeso se reemplazaron por el dialecto dórico, que venía del norte. Esta raza, los dorios, era una de las principales en las que se dividían los griegos de la era clásica. Las otras tres eran los eolios, los aqueos y los jonios. Los dorios fueron los que le dieron ese nombre al primer orden de la arquitectura, y al igual que sus columnas tenían fama de robustos y de sencillos, siendo sus mayores ejemplares los espartanos. También es verdad que esto es un poco una simplificación. Los corintios también eran étnicamente dóricos y de sencillos no tenían nada, les encantaba el lujo como el que más. Pero bueno, como bien se sabe, todas las familias tienen una oveja negra. Pero eso sí, ¿de dónde sacaron esa fama casi de bárbaros los dorios? ¿Qué mejor forma de comprenderlo que mirando a su máximo exponente? A los espartanos. Ser espartano no era nada fácil. Desde el minuto en que nacían les dejaban claro que su único propósito en la vida era la guerra y su paraíso estaba a la sombra de la espada. Así que mientras no lucharan, su único derecho y obligación era prepararse físicamente. Nada más nacer, el recién nacido era llevado a la Jerusía, que era un consejo de ancianos donde lo inspeccionaban. Si el bebé era enfermo, feo, débil o discapacitado, no valía para el ejército. Y como los espartanos solo vivían para la guerra, 2 más 2 es 4. Plutarco nos cuenta sin más miramientos que los recién nacidos eran tirados desde lo alto del monte Taigeto. Eso sí, los arqueólogos modernos no han podido confirmarlo. Se han encontrado cadáveres a lo bajo del monte Taigeto, pero pertenecen a adultos. Se cree que de criminales a los que sí que lanzaban por ahí. Bueno, fuera de una forma o de otra, se sabe que el bebé era abandonado. Pero bueno, dejemos a los debiluchos de lado. ¿Qué pasaba con los que sí que superaban esa prueba? Los bebés sanos y fuertes regresaban con sus familias, pero no se les recompensaba por su salud. No. Si el pequeño espartano lloraba... ¡Golpe de remo! Si el pequeño espartano gritaba... ¡Golpe de remo! Si el pequeño espartano se cagaba encima... ¡Oh, eso sí que es golpe de remo! Más en concreto, cuando lloraban, se les abandonaba en un cuarto oscuro y frío hasta que se callasen. A mí no me mires, la culpa es tuya, así aprenderás a dejar a tus padres dormir. Además se dice que se los bañaba en vino, intentando con ambas cosas que los débiles perecieran y solo quedasen los más fuertes. Suponiendo que la criatura aguantase este trato, a los 7 años ya se le consideraba apto para el entrenamiento militar, así que era inscrito en la famosa Agoge, la educación espartana. De la primera etapa de la Agoge, entre los 7 y los 12 años, Plutarco nos cuenta que de la lectura y de la escritura solo aprendían lo suficiente para servir a su turno. Todo el resto de su entrenamiento estaba calculado para que obedecieran bien las órdenes, soportaban las dificultades y vencieran en la batalla. Por eso, a medida que crecían en edad, se incrementaba su ejercicio corporal, se les cortaba el cabello y se los acostumbraba a ir descalzos, y a jugar la mayor parte del tiempo sin ropa. También aprendían a robar, especialmente comida, porque se les alimentaba poco. Eso sí, si eran pillados, se les daba serias palizas, no por el hecho de robar, sino por haber sido pillados. Cuando llegaban a los 12 años, Plutarco nos relata que por fin se les entregaba una capa. Pero a una por año y teniendo en cuenta el ejercicio que hacían y que casi no se bañaban, pues ya os podéis imaginar el olor. También a los 12 años, cada niño entraba en una relación con un adulto, que hacía de mentor. No se sabe con exactitud si este tipo de relación tenía una connotación sexual, pero la verdad que en la Grecia de aquella época tampoco habría sido nada fuera de lo normal. Más tarde, de los 15 a los 19 años, ya se podían dejar el pelo largo, como hacía el resto de los espartanos. Y si sus mentores los veían hábiles y maduros, los introducían a la sisistía, que eran los banquetes comunales de los espartanos en los que se servían platos como el melas somos que vamos a probar hoy. Ya en la última etapa, de los 20 a los 29 años, se los consideraba plenos adultos, y podían votar en la asamblea y servir en el ejército, aunque no eran del todo ciudadanos espartanos. Además, los mejores espartanos de esta edad eran seleccionados para la Cripteia, una especie de fraternidad de jóvenes que actuaba como policía secreta. Estos jóvenes eran enviados al campo con un puñal y un poco de comida, y durante el día se escondían, pero al llegar la noche tenían carta blanca para matar a todos los ilotas que se encontraran. ¿Y quiénes eran estos ilotas de los que os hablo? Claro, pensad una cosa, si los espartanos no podían trabajar y estaban todo el día ejercitándose para la guerra, ¿quién les daba de comer? Pues algunos habréis pensado en las mujeres, pero de hecho no. Dentro de Grecia, las espartanas eran las mujeres con más derechos, podían tener propiedad y tenían más voz que en las demás polis. Que si lo pensáis tiene sentido, dado que los espartanos tenían que estar en campaña mucho tiempo, pues alguien se tenía que ocupar de todo lo demás en casa. Y justo para esto estaban las mujeres, que también entrenaban físicamente pero con menos rigor que los hombres. Y si las mujeres no se ocupaban de la casa y de la agricultura y de todo lo demás,
¿Quién lo hacía entonces? Pues como en gran parte de la antigüedad clásica, la respuesta son los esclavos. Los ilotas en concreto eran autóctonos de Mesenia, la zona al oeste de Esparta, que conquistaron los espartanos un tiempo después de asentarse. Y estos desdichados eran esclavos especiales, porque como tal no se podían vender y estaban ligados al suelo que labraban. En cierto sentido eran más parecidos a los campesinos del feudalismo que a los esclavos de aquella época. Y estos fueron los que en las Sisistías servían platos como el melas somos que vamos a probar. Que por cierto, ya debe de estar listo, así que probemos este. El plato favorito de los espartanos. Cuando la sangre haya cogido el color negro y se haya espesado un poco, lo servimos. Y aquí lo tenemos. Melas somos. Voy a coger un poco del caldo con la carne, un trozo pequeño para poder probarlo todo. Está muy bueno. El magro está tiernísimo, se deshace en la boca. Y sí es cierto que lo primero que hueles cuando lo vas a coger es el vinagre, pero luego lo pruebas y no tiene un sabor tan fuerte como parece. Y la sangre no sabe realmente O sea, le da un toque como un sabor profundo, pero no es ningún sabor desagradable, no, en absoluto. Está bastante bueno. No es el mejor guiso que he probado en mi vida, no es un guiso que vaya a pedir en restaurantes o algo por el estilo, pero si se hiciera con un sofrito o al principio añadiendo cebollas, algo por el estilo, mejoraría bastante. Pero de por sí está bastante bueno, o sea, me he llevado una sorpresa, no me esperaba. Y luego, por otro lado, el vino realmente no se nota. A lo mejor es parte que contribuye al sabor, pero yo creo que con la sangre es suficiente. A ver otro trozo. Mm. La grasa que ha soltado el magro le da el toque. De hecho, sinceramente, sin añadirle la sangre, esto también estaría bastante bueno. Os recomiendo que lo hagáis en casa. Es una receta muy distinta, es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero la verdad es súper interesante el sabor. Para probar lo que comían los espartanos, de verdad que os lo recomiendo, merece muchísimo la pena.